En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en español, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy hablamos de cambio climático a propósito de la cumbre de clima que está a punto de acoger París en tiempos de fuertes diferencias con la presidencia estadounidense, con Donald Trump. Para ello contamos en este estudio ya con dos corresponsales de la prensa extranjera en Francia. Contamos con Paula Rosas, corresponsal de Mediaset Telecinco. Paula, bienvenida. Gracias. Y contamos también con Irene Casado, periodista de Mediapar y corresponsal del Español. Irene, bienvenida. Gracias. El cambio climático como asunto de la geopolítica global hoy a debate en Primera Plana. Bueno, pues la semana que viene, como les estamos contando, se celebrará aquí en París una nueva cumbre del clima. Emmanuel Macron quiere portar esa bandera de la ecología en tiempos de Donald Trump. Vamos a ver cómo se ha llegado hasta este punto de tensión internacional en el asunto del clima, repasando algunas de las portadas internacionales. Por ejemplo, el periódico de Cataluña, Alarma planetaria, titulaba hace poco tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París obtenido, recordemos, hace 2 años durante la COP21. La Jornada titulaba poco después: rebelión en Estados Unidos contra Trump por su embate al ambiente, señalando además que China y la Unión Europea ratifican dirigir la lucha contra el cambio climático. Le Parisien, aquí ya en Francia, hace poco titulaba: Macron anuncia una nueva cumbre sobre el clima. Y además destacaba unas palabras interesantes del presidente francés dedicadas sin duda al inquilino de la Casa Blanca: nunca desespero para convencer. Paula, ¿qué busca Macron con esta nueva cumbre del clima? Bueno, con esta cumbre se busca sobre todo movilizar, después de que Estados Unidos se retirara en verano del Acuerdo de París, pues Macron busca movilizar a la opinión pública, a los países, pero también a una parte privada, buscar financiación no solamente de los estados, sino también crear dinámicas con bancos de inversión, con bancos de desarrollo, para llegar a esa financiación tan importante que es uno de los principales escollos del Acuerdo de París. Recordemos que se buscaba una financiación de unos 100.000 millones de dólares anuales. A esta cifra no se ha llegado por el momento. Esa financiación se busca ayudar a los países que son mucho más vulnerables en cuanto a los efectos del cambio climático, también ayudarle en esa reconversión energética. Es una cumbre de alguna forma más política, menos técnica, menos formal, una cumbre que va a durar un día solamente, y en la que se busca también personajes de un alto perfil mediático, como por ejemplo vienen actores como Leonardo DiCaprio, el exgobernador de Texas, Schwarzenegger, viene Bill Gates, viene también Michael Bloomberg, el antiguo alcalde de Nueva York, que además su fundación es una de las que patrocina esta cumbre de la semana que viene. Y junto a ellos, algunos representantes de la política internacional, confirmados están ya Mariano Rajoy, el presidente español, y también su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. Creo que en este punto sería interesante, hablando de la financiación, ¿a qué acuerdo se llegó en París hace ahora justo 2 años? ¿A qué acuerdo se llegó en la COP21? ¿Por qué fue tan histórico, Irene? Pues se trata de un hecho histórico porque 197 países ratificaron este acuerdo, firmaron este acuerdo y se comprometieron a transitar hacia una economía de bajo carbono, asegurando además que la temperatura se limitaría a aumentar 2 grados, una temperatura muy importante dado que nos encontramos ahora mismo con un cambio climático que amenaza a todo el planeta. Fue muy importante porque Estados Unidos y China ratificaron este acuerdo cuando no lo hicieron con el protocolo de Kioto, lo que supuso un cambio a nivel internacional. Todos los países se movilizaron y se comprometieron a luchar contra el cambio climático. Fue también muy importante además porque por la primera vez todos los países se comprometieron a pesar de que no se les impondrá sanciones, lo que quiere decir que es un compromiso personal con el planeta sin que ello conlleve un problema legal si este protocolo, si este acuerdo no se respeta. Por este motivo, además, Emmanuel Macron ha querido asegurar que el acuerdo sigue vivo y que los acuerdos y los
las discusiones entre los diferentes países se están llevando a cabo para conseguir esa financiación que, recordemos, supone hoy un problema por la retirada justamente de Estados Unidos, que había prometido 3.000 millones de dólares y que ahora mismo hay 2.000 millones de dólares que han sido completamente congelados por la decisión de Donald Trump. Por este motivo, la reunión que tendrá lugar la semana que viene será muy importante para recaudar todo el dinero que ahora mismo falta para llevarlo a cabo, porque el compromiso está muy bien, pero las medidas hay que ponerlas en marcha. Y dinero se necesita siempre. Hablamos de ese aislacionismo de Donald Trump en el asunto del cambio climático. Paula, quizá en la cumbre del clima de París, donde va a haber representación de varios países, sí que se va a escenificar ese aislacionismo de Washington en la cuestión del clima con la presidencia de Trump. Claro, es que hace 2 años en el Acuerdo de París hubo 2 países que no firmaron, que fue Nicaragua, porque las medidas no le parecían lo suficientemente ambiciosas, y Siria, porque se encuentra inmersa en una guerra. Tanto Nicaragua como Siria han manifestado que van a sumarse a la cumbre del clima, ¿no? Estados Unidos se queda completamente solo, pero se queda Estados Unidos como país, como nación. Sin embargo, muchísimos de sus estados, y sobre todo ciudades, empresas, son muchas las empresas gigantes tecnológicos como Google, como Apple, como General Electric, muchísimas empresas estadounidenses sí se han mostrado, han rechazado esa decisión de Donald Trump de salir de la cumbre del Acuerdo de París. Dicen que es una decisión completamente loca, ¿no? en un país, y que además va a afectar negativamente a Estados Unidos, ¿no? Claro, es que quizá la buena noticia para el mundo es que dentro de Estados Unidos sí que estamos encontrando una oposición civil. Estamos encontrando empresas, como comentaba Paula, tecnológicas, pero también universidades, también ciudades como Nueva York, como Los Ángeles. Es decir, sí que hay un movimiento civil también de oposición a las políticas de Donald Trump dentro del propio Estados Unidos, ¿no, Irene? Sí, es que no hay que olvidar que cuando Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, hubo una movilización enorme en Washington. Cientos de ciudadanos salieron a la calle criticando la salida del acuerdo y asegurando que ellos seguirían defendiendo la lucha contra el cambio climático. Pero no solo los ciudadanos, también muchas ciudades, muchos alcaldes de diferentes ciudades estadounidenses han asegurado que ellos respetarán el acuerdo y que harán todo lo posible también para ayudar a financiarlo. Entre ellos California, Nueva York, Washington. Se han movilizado. Más de 83 alcaldes han asegurado que ellos respetarán el acuerdo, y es que no hay que olvidar que gracias a que Estados Unidos es un país en el que cada estado tiene disposiciones y libertades independientemente del gobierno central, pueden llevar a cabo diferentes medidas que puedan apoyar este Acuerdo de París, a pesar de que Donald Trump haya anunciado la retirada. Y también hay que recordar que la retirada no será efectiva hasta 2020. Lo que quiere decir que si bien los fondos están bloqueados, en 2020 habrá nuevas elecciones en Estados Unidos y quizá Estados Unidos permanezca en este acuerdo. Hay quizá un pequeño margen de maniobra. De todas formas, este asunto del clima no es el único, haciendo un breve paréntesis, el único que aísla a Donald Trump. Lo estamos viendo estos días con la decisión del presidente estadounidense de trasladar la embajada de Israel a Jerusalén. Paula, una medida que en la actualidad está creando unas muy fuertes tensiones en Oriente Próximo. Sí, es una medida que él llevaba en campaña. Casi todas las medidas que ha puesto en marcha Donald Trump las llevaba en campaña. Él está cumpliendo su programa. Está cumpliendo su programa electoral, por muy pirómano que ese programa electoral pueda ser, sobre todo en una región tan sensible como es Oriente Próximo. Sí es cierto que sigue una ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos que pedía ese traslado y sobre todo el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, pero hasta ahora no se había aplicado porque por las consecuencias que puede tener. Ya lo estamos viendo desde hace 2 días, ha empezado la tensión muy fuerte. Jamás se ha dicho que que se abren las puertas del infierno ante esta decisión, que quiere empezar una tercera intifada. Es una decisión muy arriesgada y se encuentra con el rechazo no solamente de la mayoría de países de la región, sino en Europa, por ejemplo. Y que incluso ha ido en contra del propio círculo de Trump. Se conoce que Tillerson, hay gente ahí cercana a Donald Trump que incluso le había recomendado lo contrario. No es el caso tampoco del vicepresidente de Estados Unidos, de Mike Pence. ¿Hasta qué punto creéis, volviendo al tema del clima, que se puede avanzar en este aspecto sin Estados Unidos? ¿Hasta qué punto Macron puede hacer anuncios importantes después de la cumbre del próximo martes? Irene. Macron se ha reunido hace muy poco con Merkel tras la cumbre que se ha celebrado en Alemania y aseguraba que Europa retomará las riendas de este acuerdo y que se llevará a cabo a pesar de que Estados Unidos
no forme parte del mismo. Además, ha asegurado que junto a India y junto a China podrán ponerle en marcha. Además, ha asegurado también que, recordemos, existe una entidad dentro de Naciones Unidas encargada de investigar el cambio climático. Esta entidad se encuentra ahora mismo con falta de financiación y Macron se ha comprometido a que no le faltará ni un euro, que Francia se compromete a financiar esta organización para continuar con este acuerdo y para seguir avanzando. Además, se ha comprometido en acabar con la industria del carbono en Francia de aquí a 2025. Lo que quiere decir que el compromiso continúa, aunque sea criticado, y de manera muy importante, que Macron no se comprometa a limitar la energía nuclear. Algo que se ha criticado por todas las ONGs, diciendo que este acuerdo necesita más por parte de Macron, más por parte de Merkel, que Merkel también ha asegurado que ella no podrá retirarse de la energía del carbón tan rápidamente. Lo que se espera es que haya realmente un movimiento político para poner en marcha este acuerdo y que no solamente se quede en palabrería como muchos critican hasta ahora. Sí, porque además Sí, Paula. Hasta ahora las propuestas que se han hecho por diferentes países, si se aplicaran esas propuestas, a final de siglo la temperatura aumentaría 3 grados con respecto a los niveles preindustriales, 1 grado más o 1,5 grados más del acuerdo al que se llegó con esto quiero decir que las propuestas no son suficientes. Macron, Francia propone acabar con el carbón, pero en el mix energético francés el carbón, los combustibles fósiles son el 8%. Su mayor parte de energía viene de la energía nuclear, que es el 75%. Alemania tiene en el mix energético el carbón, es mucho más importante. Países como China, por ejemplo, hasta en los últimos años se ha estancado las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, pero parece que este año van a subir, en parte, gran parte, por China, porque China está invirtiendo mucho en renovables, pero China es una economía en desarrollo todavía. Este último año la industria ha crecido mucho, ha necesitado más energía, además han tenido problemas de sequía, por lo tanto la hidroeléctrica no le ha funcionado tanto como necesitaba y han tenido que echar mano del carbón. Entonces, el carbón es la energía más contaminante de las que se a veces incluso las empresas van por delante de los países, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en España, que Iberdrola ha querido cerrar las 2 centrales de carbón que le quedaban y el gobierno le ha puesto algunos reparos, ¿no? Porque no quiere que suba el precio. Bueno, es algo complejo, ¿no? Pero una de las medidas que proponía Macron, de hecho, era aumentar el precio de la tonelada de dióxido de carbono, que ahora mismo están alrededor, creo que son $7 o 7 euros. Sí, lo quiero aumentar hasta 30, y parece ser que a partir de 24 las centrales de carbón no le compensa tenerlas abiertas porque es demasiado caro, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos medidas más concretas. Vamos a hacer una breve pausa en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí, estamos en Primera Plana.